quisiera hablarles de la fe con expectativas. Me quedé picado con el sermón del miércoles. Hay mucho más que podemos sacarle cuando estamos hablando de la historia de Pedro y su aventura en el mar. Algo impensable. ¿Quién en su sano juicio se atrevería siquiera a intentar caminar sobre el mar? Muchos imitadores en la televisión han intentado imitar este milagro de Jesús, pero tienen que hacer uso de la tecnología o preparar la escena con trampa. Pedro es un ejemplo muy claro de un hombre de fe que, en medio de la duda, Mateo 14:28, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Será Cristo o será un fantasma? Esta era la duda de los discípulos. Pero Pedro también, en medio de su miedo, Mateo 14:26c, dieron voces de miedo. Los discípulos daban voces de miedo, gritaban desesperados, porque según una leyenda, si tú veías a un fantasma en medio del mar, es que ibas a morir. Entonces ellos tuvieron miedo. Así que Pedro, en medio de sus dudas, y en medio de sus miedos, y en medio de las circunstancias adversas, quiere crecer en su fe. De los 12 discípulos de Jesús, Pedro es el único que cree tener la suficiente fe en Jesús como para hacer lo imposible: caminar sobre el mar. Tal vez sus compañeros lo llamaron fanático. ¿Qué vas a hacer, Pedro? ¡Te vas a morir! ¡No abuses! Él quería aprender a confiar. Los demás no quieren riesgos ni mayor compromiso. Y esto, mis queridos hermanos, nos ayuda a pensar en nuestras propias situaciones y circunstancias. A casi un año de cuarentena, nos debemos hacer dos preguntas. ¿Se ha ido mi fe? ¿O puede mi fe resistir las presiones del sufrimiento? Es muy importante contestar estas preguntas, pues nos dan un diagnóstico de nuestra fe. Y si queremos caminar sobre la tempestad del virus y vivir o sobrevivir emocionalmente, debemos de tener una fe que nos permita resistir las presiones de la tormenta. Todos los cristianos tenemos expectativas con Dios, ¿cierto? ¿Qué espera que Dios haga en tu vida? ¿Qué es lo que esperas que Dios haga en tu vida? Los 11 quieren llevársela tranquila. Quieren que su relación con Cristo ahí esté estática. Pedro desea comprometer su fe y al principio logra dar unos pasos sobre el agua. Pero las olas y el viento lo hacen dudar. Perdió su fe y no pudo resistir las presiones de la naturaleza. Si tu expectativa es sobrevivir a esta situación, entonces debemos poner atención a la historia de dos hombres de fe que lograron obtener de Jesús sus expectativas. Así que vamos a ver esta historia de dos hombres que están físicamente limitados, pero que pueden enseñarnos cómo obtener nuestras expectativas de Jesús. Lo primero que hacen, o lo primero que todos debemos hacer, se encuentra en el pasaje de... No, amor, no te brincaste, perdonen un segundito. Antes. No hay nada.
¿Se ha ido mi fe? Bueno, perdón, no sé qué pasó, pero dice que lo primero que estos hombres hicieron fue venir a Jesús. Esto es demasiado obvio. Mateo 9:27, aprovecharon que Jesús estaba pasando por ahí y le siguieron dos ciegos. Su limitación es una limitación física, pero no es una limitación espiritual. Venir a Jesús es demasiado obvio. ¿Quieres algo de Jesús? Búscalo, síguelo, ve a donde Él está. En pocas palabras, ora, alza tu voz y dile tu petición. Estos hombres saben lo que quieren y le gritan. Mateo 9:27, fe. La primera cosa es buscar a Jesús. La segunda cosa es una fe fundamentada. ¿Qué le gritaron? Ten misericordia de nosotros, hijos de David. Algunos seguidores modernos de Cristo gritan y lloran pensando que así van a ser escuchados. Ellos, al gritarle y llamarlo por el título mesiánico, Hijo de David, tienen una fe fundamentada. De seguro habían escuchado Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Ellos sabían que cuando el Mesías viniera, los ojos de los ciegos serían abiertos. Y cuando escuchan que Cristo está pasando por ahí, no le dicen Jesús, no le dicen Cristo, le dicen Hijo de David, porque están relacionando este pasaje con Jesús. Su fe tiene un fundamento bíblico. No es simplemente lo que ellos esperan, sino lo que ellos creen de las promesas preciosas de Dios. Y aunque vienen caminando detrás de Jesús, porque vienen por su promesa. Qué precioso poder ver a Jesús así. Jesús que cumple todo lo que ha prometido. No tan solo es el proveedor para tus bienes, para que tú seas feliz y vivas cómodamente. No, esta es una historia de fe fundamentada. Y por eso es que van a seguir a Jesús hasta donde Él se detenga. Porque ellos tienen fe, esperan y confían en Jesús. La palabra nos dice en Mateo 9:28 que es cuando llegan a la casa que vienen a Él los ciegos y Jesús los atiende. Así que la tercera cosa que tú necesitas es sobrevive a su silencio. Jesús es muy especial y a propósito va a guardar un silencio especial. Ellos vienen caminando y vienen gritando, pero Jesús sigue su camino. Parece que no los escucha. Es lo mismo que pasó con Pedro. No reacciona, no los atiende, sino es hasta que llegan a la casa donde se hospedaba Jesús que Él lo recibe. Jesús tardó su respuesta a propósito, no solo para probar la fe y la paciencia de estos hombres. Hay que tener mucho cuidado con los silencios de Jesús. Hay que sobrevivir cuando Él guarda silencio, porque tú y yo vamos a creer que su silencio es porque no nos quiere, o nos está castigando, o está muy ocupado. Pero una y otra vez la palabra nos habla de este tiempo de silencio. A mí me encanta leer pasajes como este en donde Jesús guarda silencio y me gusta la forma en que Él trata a los demás. Pero cuando guarda silencio en una petición que tengo, ya no me gustó, ya no me agrada. Como si Jesús tuviera favoritos y con unos actúa de una forma y con otros actúa de otra forma. Nosotros como creyentes debemos de acostumbrarnos a traer una petición a Jesús y que Él guarde silencio. Y esto no nos gusta.
esto lo convierte en una situación delicada, porque es muy probablemente que tú, mi querido hermano, como creyente en Cristo, tú lo veas como tu esperanza y le gritas que tenga de ti compasión, pero Él parece no actuar. Es en este momento que con tus expectativas debes de tomar una postura y contestar a la pregunta: ¿puede mi fe resistir las presiones del sufrimiento? Jesús va a guardar silencio. No nos va a gustar. Por si fuera poco, con estos ciegos, después de que guarda silencio, después de que llegan a donde Él está, Él los va a cuestionar acerca del estado de su fe. Mateo 9:28b. ¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Tú crees que Jesús es la respuesta para ti? ¿Crees que Él lo puede hacer? La fe es la certeza de que Jesús es más grande que la situación. La duda es creer que la situación es más grande que Cristo. Ya les compartí en enlace la iglesia en la cual estoy al frente, enlace en banderilla. Ya les compartí que 8 días antes de que mi madre muriera, yo me encontraba en otro funeral y yo me hacía esta misma pregunta: ¿podrá mi fe sostenerme cuando esta sea mi experiencia? Así que me propuse en mi corazón desde 8 días antes alabar al Señor en medio de este funeral, que iba a ser una de las situaciones más tristes de mi vida hasta ese momento. Yo pude darme cuenta de que a pesar del dolor, a pesar de la pérdida, nuestra fe en el Señor, la esperanza que tenemos en Él, hace que nuestra fe sea suficiente. Dado lo que estamos viviendo ahora, mis queridos hermanos, es posible que vengamos a Jesús gritándole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero déjame decirte que la prioridad de Jesús es diferente a la nuestra. Y yo debo de esperar su silencio, porque la prioridad de Jesús es que quiere que yo aprenda a confiar en Él a pesar de sus silencios. Esa no es mi prioridad. Yo quiero mi respuesta ahora. Ahora, Señor. Y si es posible antes, mejor. En esta situación es fácil dudar. ¿Se ha ido mi fe? ¿He perdido mi fe? Jesús les preguntó: ¿creéis que puedo hacer esto? Su respuesta está en la siguiente parte de este versículo, la tercera parte. Ellos dijeron: sí, Señor. El propósito de nuestro Señor no fue solo para hacerlos reflexionar de su fe en medio de sus circunstancias. Su pregunta viene para hacer su fe más profunda, aumentar en ellos la expectativa de su corazón y así prepararlos para recibir el milagro. El reconocimiento sincero de su poder, dicho con tanta sencillez: sí, Señor, muestra que Jesús había conseguido su propósito. La fe de ellos creció. Seguían a Jesús con fe, sobrevivieron a su silencio, lo relacionaron con las promesas del Antiguo Testamento. Y cuando Jesús les dijo: ¿creen que yo puedo hacer esto? ¿Sabes en realidad qué les estaba preguntando? ¿Ustedes se creen que yo soy el anunciado en el Antiguo Testamento? Y ellos dijeron: sí, Señor, creemos. La expectativa de los ciegos era, claro, obvio, ver. Por eso fueron detrás de Jesús, por eso gritaron, por eso fueron a su casa, por eso contestaron todas sus preguntas. Porque una gran expectativa requiere de un gran esfuerzo. Y tú, mi hermano, ¿qué responderás al ¿crees que puedo hacerlo? Porque Jesús tiene el mismo principio que tuvo hace muchos años. Mateo
29b nos dice, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Qué bueno que Jesús nos dijo, recibid una sanidad proporcional a vuestra fe, porque a lo mejor nada más veían con un solo ojo, se quedaban tuertos. No, lo que les está diciendo Jesús no es que van a recibir su sanidad proporcionalmente a su fe. Lo que ellos van a recibir es una curación concedida a su fe. Cada vez que ellos vean un árbol, que vean el cielo, que vean el sol, van a decir, es la fe en Cristo Jesús lo que pudo hacer esto. Es Cristo actuando en mi vida. Su gracia llena de su amor ha tocado mi vida. Cada vez que abran los ojos, se van a acordar de quién es la fuente de su vista, Jesús. Así ellos llevarían en su visión restaurada el sello precioso de la fe que trajo la curación de su Señor compasivo. Si no tienes expectativas con Dios, ¿cómo esperas recibir algo de Dios? Jesús, el Hijo de David, hace que los ojos de los ciegos sean abiertos. Al tener expectativas de lo que Dios puede hacer en nosotros, nos ayuda a mantener una fe viva en Él. Leyendo y preparándome para este mensaje, me gustó muchísimo este pensamiento, esta frase célebre de este hombre llamado Norman Cousins, que dice, la muerte no es la mayor pérdida en la vida. La mayor pérdida es lo que muere dentro de nosotros mientras vivimos. Qué triste es vivir sin esperanza, vivir sin expectativas, vivir sin un anhelo, vivir sin un deleite en Dios, vivir sin fe. Seríamos los más miserables de los hombres. Qué tristeza que a pesar de nuestra fe, muchos de nosotros oramos a Dios con la técnica del volado. ¿Sabes cuál es la técnica del volado? A ver si me oye, a ver si me responde, a ver si me dice sí. Oramos pensando y dudando que Dios nos vaya a escuchar. Pero debemos entender que Dios siempre nos oye. Él se va a reservar como Dios el derecho de su respuesta. Él tiene el derecho de responderte sí, o de responderte no, o de decirte espera. Si tú lees con cuidado Mateo 9, Jesús nunca les contesta a los ciegos con un sí o con un no. Ellos son los que contestan con un sí, Señor, a la pregunta, ¿crees que lo puedo hacer? Inmediatamente después de esta pregunta de ¿crees que lo puedo hacer? Mateo 9 nos introduce al versículo 29 de una forma maravillosa. ¿Creen que lo puedo hacer? Sí, Señor. Entonces, wow. Tuve que investigar qué quiere decir entonces. Jesús les tocó los ojos. Es un adverbio. Entonces es un adverbio. Y es el resultado de la pregunta anterior. Si ustedes creen que lo puedo hacer, entonces, en ese caso, por tanto, o siendo así, les toco los ojos y los sano. La fe ha cumplido su propósito y ahora la sanidad se ha convertido en una consecuencia obvia. Inmediatamente después de que ellos confirman que el Cristo del Antiguo Testamento está encarnado en este Señor que tienen enfrente, es que Jesús entonces viene y toca sus ojos para sanarlos.
la expectativa de los ciegos se ha cumplido. Pero si no creemos que Cristo lo puede hacer, entonces no perdamos el tiempo orando. Mejor ocupémonos de buscar una solución de lo que esperamos. Si crees que nuestra situación es superior a Dios, mejor no lo llamemos. Mejor no le digamos, Dios, ayúdame. Hay un pasaje muy famoso de la Biblia que dice, ayúdate que yo te ayudaré. En realidad no es un pasaje bíblico, pero cómo es famoso este versículo bíblico. Esto no dice la Biblia. El creer que podemos lograr lo que Dios solamente puede hacer y nosotros decirle a Dios cuándo, cómo y con quién es nuestro ego inflamado. Nosotros podemos cumplir todos los requisitos, venir con nuestra expectativa llena de fe a Él. Sabemos que Él es el Mesías y declarar que Él es nuestra respuesta y tiene el poder para hacerlo. Secreto que te voy a decir y a lo mejor no te gusta. Como Él es Dios, no te extrañe que su respuesta sea, espera, un tajante no o un agradable y positivo sí. Cualquiera que sea la respuesta de Dios, Dios no te va a dejar ahí. Él va a proveer para que tú puedas aprender a confiar en Él. Y mientras aprendes a confiar en Él, Dios cuidará de ti.